Agradezco especialmente al anfitrión de la Conferencia de Seguridad München por organizar un evento tan increíble. Nos alegra estar aquí. Estamos felices de estar aquí. En un discurso marcado por la arrogancia, el vicepresidente de Estados Unidos generó un rotundo rechazo en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Sus palabras fueron interpretadas como órdenes directas de Donald Trump, a quien presentó a los asistentes como el nuevo sheriff del mundo, con su vicepresidente actuando como emisario alguacil de sus designios. La escena fue aún más reveladora cuando, tras su intervención, solo recibió aplausos de su propia comitiva, mientras el resto de los asistentes lo ignoraba en un silencio contundente. Mientras tanto, Estados Unidos enfrenta una de sus crisis institucionales más profundas. Las políticas de guerra económica impulsadas por Trump buscan doblegar a América Latina y Canadá, mientras intenta imponer su ley en Europa y endurecer su postura anti-inmigración, y un abierto apoyo a Netanyahu y un rechazo a la Corte Penal Internacional. Los detalles a continuación en Estrategias de Opinión con Álvaro de Jesús. Y ya sabes, una de las cosas de las que quería hablar hoy es, por supuesto, nuestros valores comunes. Y ya sabes, es genial volver a Alemania, como escuchaste antes. Estuve aquí el año pasado como senador de los Estados Unidos. Vi al ministro de Relaciones Exteriores, al secretario de Relaciones Exteriores, David Lammy, y bromeé que ambos teníamos trabajos diferentes el año pasado. Pero es el momento para que nuestros países y aquellos con poder político lo utilicen sabiamente para mejorar las vidas de nuestros pueblos. Y quiero decir que, ya sabes, tuve la suerte de pasar un tiempo fuera de las paredes de esta conferencia en las últimas 24 horas. Y me impresionó tanto la hospitalidad de la gente, incluso por supuesto, como se están revolviendo por el horrible ataque de ayer. La primera vez que estuve en München fue con mi esposa, que está aquí conmigo hoy en un viaje personal. Y siempre he amado la ciudad de Múnich y siempre he amado a su gente. Queremos decir que estamos conmovidos y nuestros pensamientos y oraciones están con München y todos los afectados por este mal. Los apoyaremos en los próximos días y semanas. Ahora espero que no sea el último aplauso que recibo, pero nos reunimos en esta conferencia, por supuesto, para discutir la seguridad y normalmente nos referimos a amenazas a nuestra seguridad externa. Veo a muchos grandes líderes militares reunidos aquí hoy. Pero aunque el gobierno de Trump está muy preocupado por la seguridad europea y cree que podemos llegar a un acuerdo razonable entre Rusia y Ucrania, también creemos que es importante que Europa se avance en los próximos años para proporcionar su propia defensa. La amenaza que más me preocupa por vis a vis Europa no es Rusia, no China, ni otros actores externos. Y lo que me preocupa es la amenaza desde dentro, el retroceso de Europa, de algunos de sus valores más fundamentales, valores compartidos con los Estados Unidos de América. Ahora, me sorprendió que un excomisario europeo saliera en televisión recientemente y suena encantado de que el gobierno rumano acaba de anular toda una elección. Advirtió que si las cosas no van según lo planeado, lo mismo podría pasar en Alemania también. Estas declaraciones son impactantes para los oídos estadounidenses. Durante años nos han dicho que todo lo que apoyamos es en nombre de nuestros valores democráticos. Todo desde nuestra política de Ucrania hasta la censura digital se aclama como una defensa de la democracia. Vemos que los tribunales europeos cancelan elecciones y altos funcionarios amenazan con cancelar otras. Deberíamos preguntarnos si mantenemos un nivel alto. Y yo digo nosotros mismos porque creo fundamentalmente que estamos en el mismo equipo. Debemos hacer más que hablar de valores democráticos. Debemos vivir ahora dentro de la memoria viva de muchos de ustedes en esta sala. La Guerra Fría posicionó a los defensores de la democracia contra fuerzas mucho más tiránicas en este continente. Y considera el lado en esa lucha que censuró a los disidentes, que cerró iglesias, que canceló las elecciones. ¿Eran los buenos? Ciertamente no. Gracias a Dios perdieron la Guerra Fría.
Perdieron porque no valoraban ni respetaban todas las extraordinarias bendiciones de la libertad de sorprender, cometer errores, inventar, construir. Como resultado, no puedes obligar a la innovación o creatividad, al igual que no puedes forzar a la gente a pensar, sentir o creer. Y creemos que esas cosas están ciertamente conectadas. Y desafortunadamente, cuando miro a Europa hoy, a veces no está tan claro qué le pasó a algunos de los ganadores de la Guerra Fría. Miré a Bruselas, donde los comisarios de la Comisión de la UE advierten a los ciudadanos que tienen la intención de cerrar las redes sociales en tiempos de disturbios civiles en el momento en que descubren lo que han juzgado como contenido odioso. En este país, la policía llevó a cabo redadas contra sospechosos de publicar comentarios antifeministas en línea, supuestamente para combatir la misoginia en Internet. Un día de acción. Miré a Suecia, donde hace 2 semanas el gobierno condenó a un activista cristiano por participar en quemaduras de Corán, que resultó en el asesinato de su amigo. Y como señaló el juez en su caso, las leyes suecas para supuestamente proteger la libertad de expresión no conceden, y estoy citando, un pase libre para hacer o decir nada sin arriesgar a ofender al grupo que tiene esa creencia. Y quizás lo más preocupante es que miro a nuestros muy queridos amigos, el Reino Unido, donde el retroceso de los derechos de conciencia ha puesto las libertades básicas de los británicos religiosos, en particular, en la cruz. Hace poco más de 2 años, el gobierno británico acusó a Adam Smith Connor, un fisioterapeuta de 51 años y veterano del ejército, por el delito atrocente de pararse a 50 metros de una clínica de aborto y rezar silenciosamente durante 3 minutos. No obstaculizar a nadie, no interactuar con nadie, solo rezando en silencio por sí solo. Después de que las fuerzas de la ley británicas lo descubrieron y pidieron saber por qué estaba orando, Adam respondió simplemente: fue en nombre del hijo por nacer que él y su exnovia habían abortado años antes. Los oficiales no se movieron. Adam fue declarado culpable de violar la nueva ley de zona de amortiguación del gobierno, que criminaliza la oración silenciosa y otras acciones que pueden influir en la decisión de una persona a 200 metros de la instalación de aborto. Fue sentenciado a pagar miles de libras en costos legales a la fiscalía. Ahora desearía poder decir que este fue un ejemplo loco de una ley mal escrita que se promulgaba contra una sola persona, pero no. El último octubre, hace solo unos meses, el gobierno escocés empezó a distribuir cartas a ciudadanos cuyas casas se encuentran dentro de las llamadas zonas de acceso seguro, advirtiéndoles que incluso la oración privada dentro de sus propias casas puede equivaler a infringir la ley. Naturalmente que el gobierno instó a los lectores a informar a cualquier compatriota sospechoso de culpable de crímenes pensados en Gran Bretaña y Europa. La libertad de expresión, temo, está en retiro. Y en interés de la comedia, amigos míos, pero también en interés de la verdad, admito que a veces las voces más fuertes para la censura no son de Europa, sino de mi propio país, donde la administración anterior amenazó y intimidó a las compañías de redes sociales para censurar la denominada información-desinformación. Por ejemplo, la información descorrida como la idea de que el coronavirus puede saltar de un laboratorio en China. Nuestro propio gobierno alienta a las empresas privadas a silenciar a las personas que se atreven a decir lo que resultó ser una verdad obvia. Así que vine aquí hoy no solo con una observación, sino con una oferta. Y como la administración Biden parecía desesperada por silenciar a la gente por haber dicho sus pensamientos, así la administración Trump hará exactamente lo contrario. Y espero que podamos trabajar juntos en eso en Washington. ¿Hay un nuevo sheriff en la ciudad? Bajo el liderazgo de Donald Trump, podemos no estar de acuerdo con tus puntos de vista, pero lucharemos para defender tu derecho a proporcionarlo en la plaza pública. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Ahora estamos en el punto, por supuesto, que la situación se ha empeorado, que este diciembre la remota Romania canceló directamente los resultados de una elección presidencial basada en las endebles sospechas de una agencia de inteligencia y la enorme presión de sus vecinos continentales.
Ahora, como lo entiendo, el argumento era que la desinformación rusa había infectado las elecciones rumanas. Pero le pediría a mis amigos europeos que tengan alguna perspectiva. Puedes creer que es mal que Rusia compre anuncios en las redes sociales para influir en tus elecciones. Ciertamente lo hacemos. Incluso puedes condenarlo en el escenario mundial. Pero si su democracia puede ser destruida con unos pocos $100,000 de publicidad digital de un país extranjero, entonces no era muy fuerte al principio. Ahora, la buena noticia es que creo que tus democracias son sustancialmente menos frágiles de lo que mucha gente al parecer teme. Y realmente creo que permitir que nuestros ciudadanos expresen sus opiniones los hará más fuertes. Lo que, por supuesto, nos trae de vuelta a Múnich, donde los organizadores de esta misma conferencia han prohibido a los legisladores que representan a los partidos populistas de la izquierda y la derecha participar en estas conversaciones. Ahora, de nuevo, no tenemos que estar de acuerdo con todo o cualquier cosa que la gente dice. Pero cuando la gente cuando los líderes políticos representan una importante circunscripción, tenemos la responsabilidad de participar al menos en el diálogo con. Ahora, para muchos de nosotros en el otro lado del Atlántico, parece más y más viejos intereses arraigados, escondidos detrás de palabras feas de la era soviética como desinformación y desinformación, a quienes simplemente no le gusta la idea de que alguien con un punto de vista alternativo pueda expresar una opinión diferente o, Dios no le prohíba, votar de otra manera o incluso, peor, ganar una elección. Ahora, esta es una conferencia de seguridad y estoy seguro de que todos ustedes vinieron aquí preparados para hablar de cómo planean aumentar el gasto de defensa en los próximos años de acuerdo con algún nuevo objetivo. Y eso es genial porque, como el presidente Trump ha dejado muy claro, cree que nuestros amigos europeos deben desempeñar un papel más importante en el futuro de este continente. No creemos que escuchaste este término compartir la carga, pero creemos que es una parte importante de estar juntos en una alianza compartida, que los europeos se avancen mientras que América se centra en áreas del mundo que están en gran peligro. Pero permítanme preguntarle también, ¿cómo comenzarás a pensar en los tipos de preguntas presupuestarias si no sabemos lo que estamos defendiendo en primer lugar? Ya he oído muchas cosas en mis conversaciones y he tenido muchas conversaciones geniales con muchas personas reunidas aquí en esta sala. He oído mucho sobre lo que necesitas para defenderte y, por supuesto, eso es importante. Pero lo que me parecía menos claro, y ciertamente creo para muchos de los ciudadanos de Europa, es por qué exactamente se están defendiendo. ¿Cuál es la visión positiva que anima este pacto de seguridad compartido que todos creemos que es tan importante? Y creo profundamente que no hay seguridad si tienes miedo de las voces, las opiniones y la conciencia que guían a tu propia gente. Europa enfrenta muchos desafíos, pero la crisis que enfrenta este continente ahora, la crisis que creo que todos enfrentamos juntos, es una de nuestras propias cosas. Si estás corriendo con miedo a tus propios votantes, no hay nada que América pueda hacer por ti. Ni, por ese motivo, hay algo que puedas hacer por el pueblo estadounidense que me eligió y eligió al presidente Trump. Necesitas mandatos democráticos para lograr cualquier cosa de valor en los próximos años. ¿No hemos aprendido nada de que los mandatos finos produzcan resultados inestables? Pero hay tanto valor que se puede lograr con el tipo de mandato democrático que creo que provendrá de ser más sensible a las voces de sus ciudadanos. Si quieres disfrutar de economías competitivas, si quieres disfrutar de energía asequible y cadenas de suministro seguras, entonces necesitas mandatos para gobernar, porque tienes que tomar decisiones difíciles para disfrutar de todas estas cosas. Y por supuesto, lo sabemos muy bien en América. No puedes ganar un mandato democrático censurando a tus oponentes o ponerlos en la cárcel, ya sea el líder de la oposición, una cristiana humilde que reza en su propia casa o un periodista que intenta informar las noticias. Tampoco puedes ganar uno ignorando a tu electorado básico en preguntas como ¿quién puede ser parte de nuestra sociedad compartida? Y de todas las prensas, los desafíos que enfrenta la nación representada aquí, creo que no hay nada más urgente que la migración masiva. Actualmente, casi 1 de cada 5 personas que viven en este país provienen del extranjero. Esto es, por supuesto, un récord histórico.
Es una cifra similar, por cierto, en los Estados Unidos, también un récord histórico. Solo entre 2021 y 2022, el número de inmigrantes que ingresaron a la UE desde países no comunitarios se duplicó. Y, por supuesto, ha aumentado mucho desde entonces. Y conocemos la situación. No se materializó en un vacío. Es el resultado de una serie de decisiones conscientes tomadas por políticos de todo el continente y otros en todo el mundo durante una década. Ayer vimos los horrores causados por estas decisiones en esta misma ciudad. Y por supuesto, no puedo volver a mencionarlo sin pensar en las terribles víctimas que tuvieron un hermoso día de invierno en Múnich arruinado. Nuestros pensamientos y oraciones están con ellos y permanecerán con ellos. Pero ¿por qué pasó esto en primer lugar? Es una historia terrible que hemos escuchado demasiadas veces en Europa y desafortunadamente también en los Estados Unidos. Un solicitante de asilo, a menudo un joven de sus 20 años, ya conocido por la policía, golpea un coche contra una multitud y rompe una comunidad. ¿Cuántas veces debemos sufrir estos terribles reveses antes de cambiar de rumbo y llevar nuestra civilización compartida en una nueva dirección? Ningún votante en este continente fue a las urnas para abrir las puertas a millones de inmigrantes sin revisar. Pero ¿sabes por qué votaron en Inglaterra? Votaron por Brexit. Y están de acuerdo o en desacuerdo, votaron a favor. Y cada vez más en toda Europa están votando por líderes políticos que prometieron poner fin a la migración fuera de control. Ahora, estoy de acuerdo con muchas de estas preocupaciones, pero no tienes que estar de acuerdo conmigo. Solo creo que a la gente le importan sus hogares. Les preocupan sus sueños, a ellos se preocupa por su seguridad y su capacidad para cuidarse de sí mismos y de sus hijos. Y son inteligentes. Creo que esto es una de las cosas más importantes que aprendí en mi breve tiempo en política. Contrariamente a lo que podrías oír un par de montañas en Davos, los ciudadanos de todas nuestras naciones generalmente no se consideran como animales educados o como engranajes intercambiables de una economía global. Y no es sorprendente que no quieran ser arrastrados o ignorados implacablemente por sus líderes. Es precisamente el papel de la democracia decidir estas monumentales cuestiones en las urnas. Creo que despedir a la gente, despedir sus preocupaciones, o peor aún, cerrar los medios de comunicación, cerrar las elecciones o cerrar a la gente del proceso político no protege nada. De hecho, es la forma más segura de destruir la democracia. Y hablar y expresar opiniones no es injerencia electoral, incluso cuando la gente expresa opiniones fuera de su propio país e incluso cuando esas personas son muy influyentes. Y confía en mí, digo esto con todo el humor. Si la democracia estadounidense puede sobrevivir a 10 años de regañas de Greta Thunberg, ustedes pueden sobrevivir a unos meses de Elon Musk. Pero lo que la democracia alemana, lo que ninguna democracia estadounidense, alemana o europea sobrevivirá, es decirle a millones de votantes que sus pensamientos y preocupaciones, sus aspiraciones, sus peticiones de alivio son inválidas o indignas de ser consideradas. La democracia se basa en el principio sagrado de que la voz del pueblo es importante. No hay demasiado espacio para un cortafuegos aquí. O respaldar el principio o no asumirlo en absoluto. Los ciudadanos europeos tienen una voz importante y escuchada. Los líderes europeos tienen una elección. Es mi convicción profunda que no debemos tener miedo del futuro que nos espera. Puedes abrazar lo que tu gente te dice, incluso cuando es sorprendente, incluso cuando no estás de acuerdo. Y si lo haces, podrás enfrentar el futuro con certeza y confianza, sabiendo que la nación está detrás de cada uno de ustedes. Y eso para mí es la gran magia de la democracia. No está en estos edificios de piedra o hermosos hoteles, ni siquiera en las grandes instituciones que hemos construido juntos como una sociedad compartida. Creer en la democracia es entender que cada uno de nuestros ciudadanos tiene sabiduría y tiene voz. Y si nos negamos a escuchar esa voz, incluso nuestras peleas más exitosas asegurarán muy poco. Como el Papa Juan Pablo II, en mi opinión, uno de los más extraordinarios defensores de la democracia en este continente o cualquier otro, dijo una vez: no tengas miedo. No debemos tener miedo a nuestra gente, incluso cuando expresen opiniones que no están de acuerdo con su liderazgo. Gracias a todos.
Buena suerte para todos ustedes. Dios te bendiga.